la aceleradora de financiamiento climático en México, que es nuestra segunda fase y por lo tanto vamos a reclutar a nuestra segunda generación de proyectos y este es un evento dedicado para explicarles cómo es la convocatoria que abrimos el día de hoy. Entonces, bienvenidos a todos y gracias por estar aquí. Voy a presentar a nuestros participantes del día de hoy. Estamos el equipo del CFA México, que soy yo como líder de equipo. Está mi compañero Manuel Hernández, que también si tienen cualquier duda le pueden escribir aquí en el chat si tienen cualquier duda técnica de lo que estén viendo en las slides. Y también va a participar Sebastián Espejo, que también es consultor del equipo. Lamentablemente no va a participar Mica, estaba planeado, ella es del equipo global del CFA y el CFA es una iniciativa global, pero se atrasó su vuelo que iba a tomar hoy en la mañana y no va a poder participar, pero les manda muchos saludos y seguro la escucharán después en actividades de la aceleradora de financiamiento climático. Entonces, les cuento la agenda del día rapidísimo para que sepan qué es lo que vamos a platicar hoy. Les voy a dar una introducción de cuál es la visión del programa de CFA a nivel global. Después les voy a contar rapidísimo los resultados de la primera fase y la primera generación de proyectos. También vamos a tener unas breves palabras de dos participantes de esa generación. Y después ya vamos a hablar de la nueva convocatoria de esta segunda generación. Les voy a platicar los criterios de selección en compañía de mi colega Sebastián. Después vamos a hablar de cómo es la convocatoria, cómo se llena esta convocatoria con iniciativas que ustedes tengan y eso lo va a contar mi colega Manuel. Y después vamos a platicarles de los siguientes pasos. ¿Qué sigue cuando yo ingreso un proyecto a la convocatoria? ¿Qué es lo que se tiene planeado de actividades? Y por último va a haber un momentito de preguntas y respuestas, pero los invitamos a que puedan ir escribiendo sus preguntas aquí en el chat, poniendo hacia todos o hacia los panelistas y nosotros en cualquier momento cuando salga su duda vamos a ir captando las preguntas para poder responderlas al final de la manera más breve. Y bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Rapidísimo, el código del evento es, este evento va a ser grabado y para bien de todos porque lo vamos a colgar en nuestra plataforma, entonces lo pueden compartir, lo pueden volver a escuchar. Ya hay muchas personas que nos dijeron que no se pudieron unir a esta hora, pero van a ver la grabación, entonces también a ellos los saludamos. Y les pedimos a todos que pongan su nombre aquí en el Zoom, nombre y apellido y organización, si es posible, para que cuando lleguemos a las preguntas sabemos quién las está haciendo y conocernos entre todos. Los micrófonos de todos van a estar en silencio, así se los pedimos, y ya el anfitrión les dará la palabra si es necesario en algún momento, sobre todo de preguntas y respuestas. Pero vamos a tratar de que todo funcione con el chat, en la función acá abajo de chat. Y como les decía, si tienen cualquier problema técnico en el mismo chat, ustedes pueden escribirle directo a Manuel Hernández de IDOM. Entonces, mucho gusto a todos y este es el código del evento. Ahora sí, voy a pasar a contarles cuál es la visión del CFA. Es un programa global, como yo les decía, se está implementando ya en 8 países. De hecho, México fue de los primeros 3 países, pero ahorita ya somos 8 alrededor del mundo y eso nos tiene muy contentos. Somos una red global y una iniciativa que nace del gobierno del Reino Unido. En realidad, trata de apoyar 3 desafíos que tiene el financiamiento climático, que es todo flujo de capital hacia combatir el cambio climático, pues los expertos han detectado como 3 desafíos principales y el primero es las barreras del entorno que impiden su funcionamiento. Esto es cualquier barrera política o de contexto local que impida este flujo de capitales. Y el CFA se enfoca en las otras 2 barreras de estas 3, que la primera es que hay una cartera insuficiente de proyectos financiables, y recalco la palabra financiables porque claramente hay iniciativas suficientes y todos tenemos, quizás lo que estamos aquí, todos tenemos acciones que podrían contribuir, pero necesitamos que esos proyectos sean estructurados de manera financiable para que realmente puedan entrar el sector financiero, que es clave en esta lucha contra el cambio climático, a financiar estos proyectos y ahí es donde hay una brecha enorme. Y también detectamos como otro desafío es que los proponentes de
proyectos o dueños de proyectos climáticos pues tienen dificultad en acceder a estos financiamientos, en inclusive conocerlos y qué es lo que requiere para poder estructurarlos. Entonces, en estos dos desafíos del lado derecho es en donde nosotros nos enfocamos para cerrar esa brecha entre lo que los proyectos requieren y lo que los financiadores también requieren para financiar esos proyectos. Entonces, vamos a proporcionar asesoramiento con esta visión. La siguiente, por favor. Entonces, el programa CFA, pues como les decía, es un programa de asistencia técnica. En sí, nosotros no tenemos fondos para financiar proyectos, pero sí para acercarlos a esos fondos. Entonces, es un proyecto que está apoyado por el BEIS. Para los que no conozcan al BEIS, es el Departamento de Negocios, Energía y Estrategia Industrial del Gobierno del Reino Unido. Es una iniciativa de ellos y con quien colaboramos continuamente. Y como les decía, está en otros 8 países. Y bueno, pues pretende ayudar a desarrollar una cartera de proyectos sostenible que reduzcan emisiones. Ese es uno de nuestros criterios que ahorita les voy a platicar. Y bueno, identificar opciones de financiamiento adecuadas para esos proyectos. Entonces, es un trabajo de encontrar también los mecanismos y a los financiamientos adecuados para cada proyecto. También pretendemos que el CFA se quede como un proceso permanente del país. La acción climática pues no la vamos a frenar en este año o con una cartera de proyectos de este año, sino tiene que ser una acción continua y pretendemos que este proceso realmente se quede y que haya un diálogo y una construcción de cartera de proyectos continua, ¿no? Y un diálogo, me refiero a un diálogo con las instituciones financieras. Entonces, por lo tanto, por lo que les acabo de mencionar, pues nuestro grupo de actores relevante y prioritario con los que trabajamos son con proponentes de proyectos, que espero que haya muchos hoy aquí, con la comunidad financiera por otro lado, con lo que vamos a estar acercándonos, y creo que de las mejoras más importantes de la fase 1 que tuvimos a la fase 2 es que vamos a extender esos contactos con la comunidad financiera, a involucrarlos en una etapa más temprana y que realmente haya un match entre los proyectos y los financiadores. También trabajamos con actores del gobierno prácticamente como eliminadores de barreras o facilitadores del ecosistema de la financiación. Ellos pueden contribuir en este aspecto, también porque el gobierno, como ustedes sabrán, es intermediario también de algunos fondos climáticos internacionales, entonces también es clave en ese aspecto. Entonces también vamos a trabajar con actores del gobierno, con actividades específicas y después involucrándolos según los proyectos lo requieran. Entonces tenemos prácticamente 5 objetivos, que es la parte del lado derecho. Queremos reforzar las capacidades de los proponentes de proyectos o dueños de proyectos para diseñar proyectos bancables y que lleguen a su financiación, establecer redes con el sector financiero, redes de trabajo, mejorar la comprensión de todos los participantes en cuanto a qué es financiamiento climático, qué es lo que tengo que cumplir, ¿no? Muchos tenemos una idea que sabemos que apoya al medio ambiente, pero realmente el financiamiento climático tiene varios aspectos y aquí los vamos a revisar y capacitar en ese sentido. También buscamos concientizar a los responsables de política para que ellos nos ayuden a eliminar cualquier obstáculo del ecosistema que exista y que ellos entiendan cuál es su rol en el financiamiento climático, cómo lo pueden habilitar. Y crear pues un programa para proyectos que reduzcan emisiones de carbono con alto potencial de ser financiados. Y eso es lo que realmente buscamos. Vamos a pasar a la siguiente. Entonces, yo les quería contar también de los beneficios del programa como proyectos seleccionados para que también se animen a mandar sus proyectos. Y este es un breve resumen de estos beneficios. Bueno, de los principales. Uno es el acceso a potenciales inversionistas, y ahorita mis colegas que estuvieron en la fase 1 no me dejarán mentir. Ellos tuvieron pues varias reuniones con ciertos inversionistas pues más potenciales para sus proyectos que puedan tener interés, algunas reuniones de análisis profundo, que era lo que necesitaban sus proyectos. También recibieron asesoría y asistencia técnica durante 4 meses, que ahorita les vamos a poner el calendario, pero es prácticamente 4 meses de trabajo con expertos en diligencia técnica, financiera y también sobre medio ambiente o cambio climático, igualdad de género y equidad social.
También hay una gran oportunidad de relacionamiento, no solo con el sector financiero, sino con otros proyectos que están en el camino o que simplemente pueden tener sinergias, ¿no? De proveeduría, etcétera, y con el sector público. Brindamos también mayor visibilidad, sobre todo a nivel nacional. Sí buscamos tener un plan de comunicación para que los proyectos se den a conocer a través de medios. Esto obviamente tiene que ser previamente autorizado por los proponentes de proyectos. Hay quien no lo busca y la mayoría sí lo buscan, ¿no? Alcanzar obviamente también las metas de mitigación climática de cualquier organización y sobre todo de país es de nuestras principales metas. Entonces también nos enfocamos en que los proyectos cuantifiquen, estimen bien cuál es su impacto climático para su sector y que lo podamos documentar y reportar. Entonces, esos son pues los grandes beneficios. Y ahora sí, les voy a platicar del paquete de apoyo y el plan de trabajo, cómo es. Entonces, lo dividimos así en 4 fases para que fuera fácil de explicar. La primera fase es que tenemos la convocatoria de proyectos abierta desde hoy. Va a haber un proceso de evaluación después del cierre, que es prácticamente todo agosto. Es probable que a los finalistas o a los proyectos pues, más interesantes les pidamos documentación extra, tengamos llamadas con ustedes para comprender realmente si el CFA le puede ayudar a ese proyecto y tiene ese potencial. Y después, cuando ya se publica los proyectos de segunda generación, pasamos a la generación de capacidades, que sería de septiembre a diciembre. Entonces, aquí hay muchas sesiones individuales, grupales, de preparación para un evento posterior con el sector financiero y se afinan, pues como les decía, temas técnicos financieros, les brindamos herramientas y plantillas de planeación financiera, si es que no la tienen, se revisan de todas formas y se tienen también sesiones grupales de preparación y en ciertos temas que se ven con todo el grupo de proyectos. Después sigue el evento de 3 días, que es un encuentro ya entre los proyectos y los financiadores. Se tiene una serie o unas oportunidades de picheo y de sesiones de profundización con actores de bancos. Y hay una posibilidad después de asistir a un evento presencial en Londres que tiene también la misma visión, solo que este será solo para un grupo todavía más pequeño de potenciales proyectos, sobre todo que quizás busquen inversión extranjera o sean proyectos de alta envergadura, ¿no? Y después no se acaba ahí, no se acaba en este evento, hay un acompañamiento y seguimiento del CFA por algún tiempo, lo estamos también tratando de planear y mejorar a la versión 1, cómo podemos seguir apoyando esos proyectos que siguen en el camino y también por eso vamos a seguir con los proyectos de primera generación durante estos meses. Entonces, sigue como esa red de trabajo entre el CFA y los proyectos aún después del evento. Entonces, yo les voy a platicar un resumen de qué pasó en la primera generación, en donde aprendimos mucho y trabajamos de la mano con excelentes proyectos climáticos. De verdad que a mí me enorgullecen los 10 que fueron. Fueron 10 proyectos de estas empresas que ven aquí y yo les quería contar de los sectores. Recibimos la mitad de ellos eran de energía, pero también hubo de agricultura, de manufacturing o tecnología, hubo un proyecto forestal, proyectos de agua y proyectos de vivienda, construcción de vivienda. Y entonces realmente eran varios distintos modelos de negocio. Algunos buscaban, bueno, ser asociaciones público-privadas, otros eran más bien business to business. Entonces tuvimos un poco de todo. Y de estos 10 proyectos, pues tuvimos más de 40 sesiones con participación de más de 8 expertos nacionales e internacionales, porque se trabajó también con expertos internacionales y pues participaron más de 30 personas del lado de los proyectos, ¿no? Y en cuanto a los bancos, les quería dar un pequeño panorama de las instituciones que participaron. En la siguiente slide, por favor. Entonces tuvimos desde banca de desarrollo internacional como nacional,
y algunos bancos comerciales y un par de Ventures Capital, que dependiendo obviamente del grupo de proyectos que recibamos en esta segunda generación, buscaremos también a los mejores aliados de las instituciones financieras, pero creo que la generación pasada aprendimos que tenemos que involucrar muchísimo a la banca de desarrollo y al Venture Capital como de los principales fondos. También planeamos invitar a las instituciones financieras como las Afores y las aseguradoras, que creo que también son clave para proyectos de largo plazo. Pero como les decía, esto depende un poco de los proyectos que recibamos en la convocatoria. Entonces, ahora sí, quisiera checar si está por ahí Pablo Coan del proyecto de Emisiones Neutras de nuestra primera generación, para que en un minutito nos comparta su experiencia o les comparta a todos ustedes y a los que quisieran formar parte de la segunda generación, cómo fue su experiencia. Déjenme ver si Pablo anda por ahí. Pablo, ¿estás por ahí? Acá estoy, Mariana. Hola, qué gusto. Igualmente. Adelante, adelante, el piso es tuyo. Bueno, gracias. Mi nombre es Pablo Coan, mi empresa es Emisiones Neutras. Nosotros tenemos un proyecto el cual presentamos en la primera generación en CFA, que es la generación de biometano y bio-CO2 a partir del biogás de los rellenos sanitarios. La verdad que toda la aceleradora estuvo buenísima de incorporar un montón de cosas que no teníamos dentro del proyecto, sobre todo el tema de equidad de género y todos esos puntos a veces claves en este tipo de proyectos que, como los consideramos más productivos, no le apuntamos tanto a eso. Y acomodar un poco más las ideas y cómo contarlo y cómo desarrollar un buen pitch y un buen documento que todo el mundo pueda entender, no solo los financieros, sino que todo el mundo pueda entender. Y sí es mucho trabajo, pero sirve, y sirve muchísimo porque al fin y al cabo es lo que te hace falta o lo que nos hace falta para completarlos, ¿no? Qué bueno que podamos seguir participando nosotros, qué bueno que en esta segunda generación convoquen a más actores, ¿no? Como habíamos hablado en su momento, y también empresas que busquen los productos que se ofrecen de todos los proyectos. Y en tema de financiamiento, nosotros tuvimos la posibilidad y seguimos teniéndola. Estamos trabajando con Banobra. Nuestro proyecto es un proyecto que requiere de mucho capital, entonces un financiamiento grande. Entonces estamos buscando, digamos que ya a otro nivel el tema del dinero. Pero bueno, es un camino largo que hay que recorrer y no desesperarse. Pero la verdad que sigo contento y está buenísimo seguir conectados. Y ojalá que nos lleven a Londres. Sí, gracias, Pablo. Excelentes palabras. Sí, tenemos noticias para la generación 1, pero por ahora te voy a dejar en suspenso. Ya los vamos a contactar. Muchas gracias y bienvenido que estás aquí. Ahora voy a invitar a Íñigo Orbañanos de Convive, del sector de vivienda, una excelente compañía que busca la sustentabilidad en su sector. Íñigo, ¿estás por ahí? Esperemos que sí. Hola Mariana, quiero saludarlos a todas y a todas. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, qué gusto tenerte. Bienvenido para compartir tu experiencia. Muchísimas gracias Mariana, Sebastián. Muchísimo gusto en saludar al gran equipo de CFA y a todos los participantes en esta importante reunión. Mi nombre es Íñigo Orbañano, soy director general de Convive. Somos una desarrolladora de vivienda abocada a crear comunidades sostenibles rumbo a Net Zero, con viviendas con alta eficiencia energética y alineadas a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Nuestra participación en CFA fue de enorme utilidad. Como bien se dice aquí
aquí hay un gran apoyo en la asistencia técnica, tanto en cómo construir tu caso para poder estar enfrente de grandes titanes expertos en dar recursos climáticos a empresas que estamos en ese camino. Y dentro de la asistencia técnica hay apoyos específicos en la parte financiera, en cómo comunicar el caso de forma correcta. Hay un tema muy importante de inclusión de género, inclusión social. Pues te dan un acompañamiento muy relevante para crear un caso convincente y fue, si no mal recuerdo, octubre, noviembre, diciembre y enero de forma muy intensa el año pasado, en el orden de 3-4 meses, en donde esa asistencia técnica se convierte fundamental. Y el segundo gran apoyo es pues sentarte con grandes jugadores que tienen interés en financiar, en nuestro caso, vivienda sostenible. Y continuamos en pláticas con muchas de las personas que nos sentaron gracias a CFA. Y pues bueno, les digo, amigas, amigos, una extraordinaria experiencia. Es un honor el ser parte de la primera generación de CFA y siempre estamos a sus órdenes para lo que requieran. Ya dejé ahí mis datos y siempre a sus órdenes. Y particularmente la gente, todo se crea a través de gente en CFA y es excepcional. Tuve esa oportunidad de conocer a Mariana, Sebastián y un amplio equipo nacional e internacional. Y pues bueno, una gran experiencia. Muchísimas gracias por tener la oportunidad de aquí dar unas pequeñas palabras. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Gracias, Íñigo, encantados de escucharte y como le decía Pablo, pues vamos a seguir con la generación 1, pero ya les contaremos. Ahorita los dejo en suspenso, pero muchas gracias, estamos en contacto con ustedes. Muchas gracias, al contrario. Excelente, entonces me voy a pasar a los criterios de selección de esta segunda convocatoria que tenemos. Son prácticamente 4, si pasamos a la siguiente slide. Entonces, estos son los criterios que el CFA considera para seleccionar los proyectos. Es importante decirles que no buscamos un proyecto que cumple y que tiene todo listo y está preparadísimo en estos 4 sectores. No es el punto, sino que veamos una viabilidad también a veces es suficiente o que hay algún tema que todavía no está listo, pero va a estar en preparación. Está bien, para eso es la asistencia técnica, entonces tampoco queremos espantarles y que si su proyecto no tiene todo hoy por hoy, pues están fuera, pues no es así, ¿no? Buscamos una cierta madurez, eso sí es importante, pero no pasa nada si un criterio se desarrolla durante la asistencia. Entonces, ahorita voy a entrar a detalle en los 4, pero es potencial de mitigación del cambio climático estimado, que su proyecto esté listo para la inversión, y ahorita voy a platicar eso qué significa, que tenga una estructuración financiera o un modelo financiero, y que pueda contribuir o tenga un potencial de contribuir a la igualdad de género e inclusión social. Como ya lo platicaron desde la generación 1 de proyectos, es un tema bastante relevante para nosotros. Entonces, ahora sí me voy a ir a cada uno de ellos. Los proyectos candidatos pues deberán de cumplir con tener un potencial de reducir emisiones de gases de efecto invernadero o emisiones de carbono y que sus resultados puedan ser medibles, o sea que cuando se implemente esto se pueda cuantificar. Y aquí lo que buscamos, si podemos pasar a la siguiente, es pues México tiene ya descrita en su política de cambio climático una contribución determinada a nivel nacional al cambio climático y según el Acuerdo de París, y ya detectan estos sectores como los sectores donde se va a mitigar estos gases. Entonces, estos son los sectores en los que nosotros estamos buscando proyectos. Son prácticamente, o sea, son muy amplios, entonces yo creo que todos los que estamos aquí podrían caber en algunos de estos sectores, si no de todas formas, siempre en la convocatoria pueden poner otros y explicar si ustedes creen que su proyecto no cae en alguno de estos sectores, y lo que sí buscamos es que se alineen un poco a las acciones clave que busca el país y lo desarrolla o lo documenta en la contribución determinada a nivel nacional que se actualizó en el 2020, y ellos detectan estas acciones clave. La estrategia de movilidad eléctrica es clave.
La participación de las energías limpias o fomento a las tecnologías innovadoras de almacenamiento de energía y redes inteligentes es clave en el sector eléctrico. La eficiencia energética, prácticas de construcción nuevas o en renovación sostenibles, la reducción de emisiones metano, que también muy relacionado obviamente a residuos, al sector agro, pero bueno, en todos sus ámbitos, fomentar la economía circular, fomentar sistemas agroforestales y agroecológicos, o agricultura sostenible. Aquí dentro de eso pues hay muchas cosas, ¿no? Agricultura de precisión, etcétera, todo eso está incluido. La implementación de tratamiento de aguas residuales o otras actividades relacionadas con la exposición final de agua y también de residuos sólidos, reciclaje, compostaje, biodigestión, etcétera. Y el fortalecimiento de la estrategia a la tasa cero de deforestación. Entonces, todo lo que tenga que ver con deforestación. De todas formas, esto es solamente ilustrativo. O sea, si su proyecto no cae exactamente en estos cajones, la idea es que nos describan cómo aporta a la mitigación al cambio climático y cómo reduce emisiones. Entonces, espero que esto les sirva. Y vamos a pasar a la siguiente. ¿Cómo cuantificamos nosotros el potencial de mitigación? Y se los cuento porque es una de las preguntas del registro. Tampoco los quiero espantar. Si alguien no lo ha cuantificado, también lo puede decir y escribir como no lo he cuantificado, pero esperamos que los proyectos sí tengan, aunque sea una estimación, y nosotros buscamos que eso sea medido según el impacto del proyecto y cuál es el cambio relativo en un año comparado con un año base antes de proyecto, ¿no? Antes de proyecto había ciertas emisiones, entro yo con mi proyecto al alcance que yo tenga y hay una reducción y en el año que empieza la implementación, pues hay tantas emisiones y esa diferencial entre el año base y el año de implementación de proyecto es lo que nosotros buscamos, ¿no? Se puede reportar la reducción de emisiones anual o en los primeros 5 años del proyecto, también sobre todo para los que sí es distinta y no es como constante anual. Les recomendamos aquí algunas metodologías de cálculo si ustedes todavía no lo tienen calculado. Sobre todo, yo les diría que el Registro Nacional de Emisiones, el famoso RENE, que está reportado en la página del Semarnat, pues tiene unos acuerdos metodológicos con unos factores de emisiones reportados e incluso ya hay una calculadora para la facilitación. O sea, ya no tienes que quizás leerte todos los acuerdos y los factores y hacer tu propio Excel, sino que ya hay una calculadora muy fácil de usar. El RENE, nuestro RENE nacional, se alinea a los lineamientos del IPCC 2006 y su actualización. Bueno, actualizaron ciertas cosillas, se alinea a eso, pero bueno, para quien es súper experto, también puede usar directamente los lineamientos del IPCC. Y yo también les recomiendo el Greenhouse Gas Protocol, así si lo buscan en internet, es una ONG que tiene publicadas metodologías, sobre todo son muy buenas las corporativas y tienen también calculadoras, por si el RENE a veces no cubre todos los sectores, entonces si su sector no está, pues también les facilita mucho el Greenhouse Gas Protocol. La página tiene de verdad calculadora para todos los sectores y metodologías y también están alineadas al IPCC, al panel intergubernamental de cambio climático. Entonces, eso en cuanto a potencial de emisiones. Me voy a pasar al segundo criterio. Entonces, es importante que el proyecto o buscamos proyectos que estén listos para la inversión o en una madurez suficiente para acercarse a inversionistas. Y con eso queremos decir que el proyecto esté en una etapa de factibilidad, es decir, que ya haya pasado, en palabras de inversionistas, la etapa de prefactibilidad. La etapa de prefactibilidad es cuando hacemos estudios en campo, estudios de mercado, para analizar si mi proyecto es viable, si yo puedo salir a vender este producto, si la tecnología está aprobada o la puedo conseguir en el país y hay realmente todo lo que necesito para esa construcción. Eso es los estudios de prefactibilidad, eso es, ya lo pasé y estoy ya en una etapa de factibilidad. Es muy deseable que tengan estudios de mercado, planes de negocio, modelos financieros e incluso planes de ingeniería o licencias de construcción, etcétera. Entre más maduro, pues estoy más listo para llegar con un inversionista, ¿no? Y proponer algo. Entonces, eso es realmente lo que buscamos.
sin tampoco desalentarlos a que si algo falta, no se postulen, ¿no? Sabemos que hay cosas que se van trabajando en paralelo o están por cerrar, entonces tampoco desalentarlos, pero sí buscamos proyectos maduros. El siguiente criterio, por favor. El siguiente criterio habla de la estructuración financiera. Estamos buscando proyectos que requieran alrededor de 4 millones de dólares estadounidenses. Sin embargo, se invita a todos los proponentes de proyectos de pequeña escala que sean relevantes o que cumplan con los otros criterios a que también puedan presentarse. O sea, no es una barrera que si no pides 4 millones, pero es lo que buscamos aproximadamente. Entonces, sí podemos llegar a considerar proyectos más pequeños en casos específicos. ¿Ok? Y también se aceptan fondos que agreguen múltiples proyectos, ¿no? Y tuvimos algunos así en la ronda pasada que realmente eran 3 proyectos de inversión agregados en una misma compañía o con un mismo promotor de proyecto y que al final el modelo de negocio era igual, ¿no? Entonces eso podía ser. Es muy importante que cuenten con un modelo de negocio, como les decía, que genere retornos comercialmente viables a largo plazo. Esto se refiere también a la etapa de prefactibilidad. Aunque puede ser que inicialmente se requiera algún financiamiento concesional o alguna subvención, eso está bien. Sabemos que no todos los proyectos climáticos están suficientemente o son suficientemente atractivos para la banca comercial. Muchos necesitan de la banca de desarrollo, necesitan mejores tasas, mejores términos, porque las ecotecnologías lo requieren. También buscamos ese tipo de proyectos. No significa que ya esté listo para ser financiado por cualquier banco comercial, ¿no? Hay esos retos, esas barreras las queremos abordar. Entonces, a esos proyectos los invitamos. Y ahora voy a pasar al cuarto criterio, pero le voy a ceder la palabra a mi colega Sebastián. Muchas gracias, Mariana. Les voy a platicar acerca del cuarto criterio para la selección de los proyectos. Se invita a que estos proyectos demuestren los impactos sociales positivos que pueden llegar a generar o que generan actualmente, básicamente en 2 temas que son igualdad de género e inclusión social. Este tema, por sus siglas en inglés, es nombrado como JESI. Algunos de los grupos que se van a tomar en cuenta para este criterio son, además de mujeres, comunidades LGBTQI+, indígenas, personas con habilidades diferentes, grupos marginados y en condiciones de pobreza, etc. Algunos ejemplos de acciones y de medidas que se pueden considerar como positivas pueden ser, por ejemplo, facilitar acceso a bienes y servicios que mejoren la calidad de vida de las personas, creación de oportunidades en el mercado laboral, desarrollo y modificación de políticas, cambios institucionales, etc. Y por último, vamos a pasar a la siguiente slide para checar el marco de género e inclusión, que es en el que nos queremos basar. El primero sería el cumplimiento mínimo, que serían medidas que aborden necesidades muy básicas en la vulnerabilidad de grupos. Después de este cumplimiento mínimo se buscar el siguiente nivel, que es empoderamiento o mejor conocido como empowerment, que en estas medidas empiezan a ser un poco más aumentar calidad de empleos, activos, espíritus empresariales, liderazgos. Y por último, pasar a la última fase, que sería la de transformación, en la que estas medidas ya te garantizan un cambio institucional en el que te puedas dirigir y apoyar de estas diversidades que nos llevan a igualdad de género e inclusión social. Muchas gracias y regreso con mi compañero Manuel para pasar a la... Perdón, hola, ¿qué tal a todos? Gracias, Sebas. Sí, bueno, vamos a pasar a revisar lo que sería la convocatoria de proyectos como tal. En este caso hemos preparado un formulario en línea para que ustedes lo puedan llenar. Y bueno, un poquito de detalle es que está disponible en el link que enseguida les pondremos en el chat. Es un formulario abierto al público que contiene 53 preguntas. Estas 53 preguntas se pretende o más o menos se calcula, nosotros estimamos, que se llenan entre 30 y 45 minutos con toda la información de su proyecto y toda la documentación del mismo a la mano, ¿no? Que la tengan a la mano. También hay que mencionar que no hay contador de tiempo, entonces no se sientan apresurados a llenarlo. También otra recomendación que tenemos es, en el link que les acabamos de poner aquí, hay un enlace
a una versión que está ineditable en Word del formulario. Es decir, contiene todas las preguntas y lo que ustedes pueden hacer es prácticamente ir llenando en esa versión en Word en su computadora. Y una vez que lo tengan todo lleno, ya pueden ir al link y ahí sí ya pueden pasar toda la información que tienen, irla copiando y pegando, ¿no? En este caso, entonces eso facilita muchísimo más el llenado. En bloques de información tenemos 12 secciones, desde información general de los representantes del proyecto, que en este caso se piden 2, las aprobaciones que necesita el proyecto, la propiedad del proyecto como tal, a quién pertenece, a una empresa, accionistas, todos estos datos, el financiamiento que ha recibido o que pretende recibir. También preguntamos sobre la experiencia del equipo, sobre el equipo, si ya cuentan con una estructura financiera, si se requieren consultas públicas y algunos riesgos que ustedes han podido identificar a lo largo del desarrollo, ¿no? De todo su proyecto. También recordarles que toda esta información se trata con confidencialidad, ¿no? La información del proyecto se maneja con discreción, no va a ser reproducida y solo se utiliza, pues ahora sí que para fines del programa, ¿no? Para evaluarlo, para la asistencia técnica y para ayudarlos a obtener el financiamiento que requieren. El tiempo de apertura, pues está listo desde hoy, es decir, desde hoy ustedes se pueden meter a este link que les acabamos de pasar y pueden empezar a aplicar, pero estará abierta este formulario, este link, hasta el 31 de julio, que en días naturales son 34 días. Entonces, nosotros también recomendamos que apliquen con bastante anticipación, porque de esta manera van a poder ustedes resolver todas las dudas que se les vayan presentando a lo largo. Entonces, estas dudas van a ustedes a tener el periodo de este mismo 27, es decir, desde hoy, hasta el 15 de julio, que son 18 días naturales, para resolverlas a través de correo, de correo electrónico, los correos electrónicos de Mariana, el de Sebastián y el mío, que enseguida se los vamos a mostrar. Entonces, esto es la convocatoria de proyectos. Algunas recomendaciones, como les decía, para el llenado del formulario, es contar con toda la información y toda la documentación de su proyecto a la mano, para que de esta manera puedan ir checando todos los datos que van a requerir ir llenando en este formulario. También es otro consejo es asignar una persona responsable del llenado del formulario, porque si más de una persona empieza a trabajar con el formulario, puede que empiecen a entrar en conflicto a la hora del llenado, ¿no? También, si no cuentan con toda la información, una función que tiene esta plataforma es que ustedes pueden guardar el formulario. Es decir, si ustedes ya empezaron a llenar el formulario en línea y ven que no tienen una pregunta o les falta información para llenar una pregunta, ustedes pueden guardar su progreso en este formulario solo con su correo electrónico. Les va a llegar un mail a su correo y cuando ustedes quieran reanudar este formulario, el llenado del formulario, nada más se meten a su mail, al correo que les llegó, y ahí hay un link que automáticamente los va a llevar al punto en el que se quedaron en su formulario. Luego también otra recomendación es que antes de llenarlo, de enviarlo más que nada, resuelvan sus dudas, ¿no? En este periodo que les mencionábamos. Y otro también es que estén pendientes de su correo, porque podemos solicitar más información, ¿no? Luego surgen muchas dudas a la hora de la evaluación de los proyectos y entonces es muy importante que ustedes estén pendientes de su correo. También puede que lleguen a spam, ¿no? Entonces también estar pendientes de esa bandeja de su correo. Y bueno, esto sería en cuanto a la convocatoria de proyectos. Muchas gracias. Regreso con Mariana. Gracias, Manuel. Y gracias a los que todos ya van escribiendo aquí preguntas, las vamos ahorita a contestar, ¿eh? No, sean por favor pacientes, ahorita llegamos a ese momento. Entonces, los siguientes pasos sobre la convocatoria es, ahorita estamos en la etapa de difusión, hoy es el día del lanzamiento, el día del Market Engagement Event para ustedes, y solo comentarles que si alguien aquí es miembro de algún grupo de empresas o alguna asociación, también podemos replicar este webinar de 1 hora para grupos empresariales que quieran o podrían ser proponentes de proyectos. Entonces vamos a estar realmente haciendo difusión a esta convocatoria. También vamos a estar recibiendo
preguntas hasta el 15 de julio, como ya dijo Manuel, y después vamos a publicar todas estas respuestas para que sea un proceso transparente y abierto. Y entonces, por favor, si tienen preguntas, envíelas hasta el 15 de julio. Y bueno, recibimos obviamente propuestas hasta el 31 de julio, que es el día que cierra la convocatoria. Y nos vamos a dar un tiempo de evaluación y selección final. Como les decía Manuel, estén pendientes de su correo en este tiempo, porque es posible que quiera el equipo evaluador aclarar alguna duda, pedirle alguna documentación o incluso una llamada. Entonces, esto sí lo hemos hecho antes, entonces estén ahí pendientes para ser evaluados y que puedan recibir este correo. Y la idea es que tengamos una selección final de ganadores el 1 de septiembre exactamente, para que esperen noticias el 1 de septiembre, si es que no se les contactó antes. Y ahora sí, es momento de preguntas y respuestas. Yo tengo aquí unas ya. Vi que preguntó Miguel Crechel sobre la estructura de deuda capital. En realidad no tenemos algo fijo. Si tu proyecto puede tener la estructura de cuánto equity necesita o cuánta deuda, o si quiere un cierto monto que sea de subvención. Eso es abierto para cualquier proyecto, no tenemos ningún límite. El tema que mencioné sobre que esperamos proyectos de alrededor de $4 millones es simplemente ilustrativo, no limitativo. Entonces es un aproximado de lo que queremos, pero estamos abiertos a recibir proyectos de otros montos. Y sí sería muy bueno que ya tuvieran una estructuración financiera que quisieran, y si no, de todas formas se puede desarrollar en la asistencia técnica. Espero que eso aclare tu pregunta. Y veo que después preguntas si se requiere tener, creo que te refieres a industria privada, y estamos buscando, a lo mejor no lo mencioné tan claramente, pero proyectos públicos o privados, o público y privados, ¿ok? La verdad es que es una buena anotación, no lo había comentado. En la generación anterior tuvimos prácticamente los ganadores fueron solo proyectos privados. Sí recibimos proyectos públicos, pero lamentablemente ninguno fue seleccionado, y este año nos encantaría tener proyectos públicos o proyectos público-privados. Y veo otra pregunta de Nubia Valles sobre si su proyecto aplica, que sería un servicio, ¿no? Que para activarse requiere una inversión. Totalmente abierto a ser evaluado. A mí me suena que sí, podría ser. Yo lo que te recomiendo es que tengas identificado ya tu modelo de negocio, qué inversión requieres, cómo lo venderías, quiénes son tus clientes, en cuánto venderías para recuperar esa inversión. O sea, todo el modelo, si lo tienes, adelante, perfecto para ser evaluado. De propiedad intelectual. Justo es una pregunta del cuestionario sobre la propiedad intelectual. Estamos abiertos a que tú detectes si la requieres, si todavía no la tienes, si ya está registrado como una patente. Realmente está abierto, pero sí es una de las preguntas de evaluación, y seguramente igual te podremos preguntar más. Algo muy importante también que viene en las preguntas de evaluación es: ¿qué necesita tu proyecto del CFA? La verdad es que los proyectos están en diferentes fases, también son de diferentes sectores, tienen diferentes requerimientos, y queremos saber de ustedes qué es lo que necesitan, porque el apoyo puede ser también especializado, ¿no? A lo mejor algún proyecto requiere más horas de un experto técnico o tecnológico o de propiedad intelectual, y el otro requiere más un tema financiero, con un experto financiero, una segunda, tercera llamada sobre el modelo de deuda capital. Entonces, eso puede variar y es como lo dicen en inglés, es project demand. Esta asistencia técnica es lo que el proyecto requiera. Entonces, hay una pregunta específica para eso. Sí que se analiza en la encuesta. A ver, voy a leer más preguntas por aquí. ¿Cómo se puede? Uy, se me movió, esperen, perdón. ¿Cómo se puede aplicar a futuras convocatorias, o se tiene posibilidad de convocatorias abiertas? Franco, muchas gracias por tu pregunta. Hoy abrimos la convocatoria del CFA México.
Sabremos y estamos seguros que en el futuro habrá otras convocatorias, pero no sabemos cuándo, así que aprovechen la de hoy, bueno, la de este año más bien, esta segunda generación. Nosotros no brindamos ayuda financiera o con créditos reembolsables, sino que nosotros somos un habilitador y vamos a buscar el mejor financiamiento para los proyectos y conectarlos con esos financiadores y prepararlos para esos financiadores, pero realmente nosotros y tampoco estamos cerrados a solo ayudar en créditos o solo ayudar en bonos de carbono o solo ayudar en bonos, perdón, sino estamos abiertos a los mecanismos de financiamiento que hay en el mercado y conectarte con el que mejor encaje con tu proyecto. Espero dejar esa pregunta cubierta. En la convocatoria son para empresas con ánimo de lucro o no. También es una muy buena pregunta. Está abierto a cualquier tipo de proponente de proyectos, ya sea público, privado o ONG. Es una pregunta de la convocatoria, de hecho, qué tipo de institución eres, y está abierto. De hecho, también, pues es común que a veces el promotor del proyecto a lo mejor es distinto al implementador de proyecto, y entonces también dejamos que haya un promotor de proyecto, que sea quien registre el proyecto, y puede ser una ONG o una asociación civil, y el implementador del proyecto puede ser una compañía tecnológica y pueden ser distintas. Estamos muy abiertos a todo esto y de hecho la convocatoria te deja llenar quiénes son los promotores de proyectos y quiénes son los implementadores de proyectos y qué tipo de asociación son. Entonces está abierto. ¿Los proyectos deben ser solo aplicables en México? Sí, eso sí, creo que tampoco lo había resaltado. Este proceso es solo para México. Los que estén aquí de Latinoamérica, tenemos CFA Perú y CFA Colombia. Con mucho gusto los contactamos. Si están con suerte, creo que todavía las convocatorias para los dos países siguen abiertas. Colombia estaba pronto a cerrar y Perú apenas se abrió, creo. Entonces, pero los contactamos. No quisiera hablar por mis colegas de Latinoamérica. Y con mucho gusto déjanos aquí tu correo o mándanos un mail y te contactamos si alguien lo requiere para otro país. Me cuenta aquí Miguel, si conocen los nombres de los partners que están implementando el programa de Colombia-Perú. Miguel, si nos dejas tu correo, te los pasamos con mucho gusto, te contactamos. El monto mínimo de los proyectos es de $4 millones. ¿Existe algún monto máximo o esta parte se deja decisión evaluación? Rafael, buscamos proyectos grandes, así que el cielo es el límite. Y nosotros felices de apoyar proyectos de gran envergadura. De hecho, si los proyectos buscan un monto muy grande y siguen buscándolo para finales de año, es probable que los llevemos, bueno, el CFA de Londres sea una buena oportunidad como evento para ese tipo de proyectos. Entonces, abierto. Sí, Franco. Déjame ver si podemos encontrar rapidísimo la página del CFA Colombia para de una vez ponerla aquí porque veo que varios están preguntando y si no, se los mandamos por correo. Ya varios nos están dando su correo. Sí, vamos a retomar los proyectos de primera fase. Creo que ya voy a delatar la noticia, pero los vamos a convocar a toda la generación 1 a una reunión la próxima semana, si no me equivoco. Entonces esperen un correo, porque ahí vamos a detallar las actividades que vamos a tener con los proyectos de primera generación. Perfecto, otro correo para el CFA Colombia. Muy bien, nosotros se los pasamos. Ok, pues vamos a dar un minutito en lo que hay más preguntas. Me pregunta Fernando, ¿es posible compartir el video de esta presentación? Sí, ahorita Sebas te va a compartir nuestra página web. Ahí vamos a poner el link. En cuanto cerremos y lo subamos a YouTube, ahí va a estar el link de este webinar para que lo puedan volver a ver y compartir. Ahí está el link, ahí lo vamos a colgar. Solo denos un ratito, pero ahí también ya están las bases de la convocatoria, que es prácticamente todo lo que acabo de escribir, de platicar, pero en un documento, y el link al registro, ¿ok? Ahí está todo. Y Manuel, si podemos pasar al slide ya con nuestros correos para que todos los tengan, es la siguiente. Exacto. Aquí nos pueden escribir
cualquier duda. Estamos para servirles. Si necesitan replicar este webinar con alguna asociación que ustedes tengan o grupo empresarial, con mucho gusto lo hacemos. Si no, va a estar el video, está la convocatoria, nos pueden mandar sus preguntas hasta el 15, no lo olviden. Ya les puso Sebas aquí la página del CFA Colombia. De todas formas, había alguien interesado para Perú, también se lo mandamos. Algo muy importante, en el registro se pueden subir documentos. Entonces, de hecho, pedimos mandar algunos documentos y ahí lo pueden subir. No es necesario, no es obligatorio para mandar, pero es muy recomendable. Aquí me pregunta Pedro Miranda si es necesario presentar los informes de impacto. No es necesario, es recomendable y se pueden subir documentos. Si de repente los documentos que quieren subir pesan mucho, nos lo pueden mandar por correo y recibimos WeTransfer y todo tipo de plataformas. Pablo les deja su correo también, por si alguien preguntó por ahí. Michelle, ¿los de primera fase pueden volver a presentarse? Sí. No con el mismo proyecto, porque con ellos vamos a seguir trabajando sobre el mismo proyecto, pero con otro proyecto distinto, sí, bienvenidos a los mismos actores. Pedro Miranda me pregunta, ¿capital de arranque es posible? Si pudieras elaborar un poquito más tu pregunta, quizás te refieres a que estás buscando capital semilla. Si estás buscando capital semilla, adelante. El programa puede ser para ti. Aquí también les deja su correo Íñigo, que preguntaban por ellos. Perfecto. Pues a todos, muchísimas gracias. Veo que ya nos están llegando más preguntas. Entonces, pues nos vamos a despedir. Agradecemos mucho que nos hayan regalado de su tiempo y esperamos sus proyectos. Miguel, Perú no tiene página, entonces te vamos a mandar el correo. Perfecto, gracias a todos. Vamos a dejar de grabar y nos despedimos. Gracias. Esperamos los proyectos. Muchas gracias. Gracias.